Como médico, pues les informo temprano, como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso, está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos 3 meses o más en ello. Estamos, desde luego, ustedes lo saben, en la fase 3 de esta lucha contra el SARS-CoV-2 y a una semana de esta fase de haberse declarado, hoy les informamos, tenemos que señalarles como dijera el señor presidente, nuestro guía en todo esto, pues todos los elementos, son 4 que les vamos a desglosar por los actores principales de cada uno de estos campos, pero todos están integrados y tienen una finalidad, precisamente, como también ya señaló el presidente, hacer el manejo de esta epidemia, de este virus, conocerlo, porque tenemos todavía muchas incógnitas en muchos aspectos, pero de todas las situaciones críticas que pasa el ser humano siempre debe estar fortalecido y nosotros estamos sin poner confianza en lo que estamos haciendo, puesto que todavía faltan días, semanas críticas, estamos seguros de que vamos por buen camino. Vamos a presentar, para dar contexto, el informe técnico que presentamos ayer y voy a comentar algunos detalles específicos. Este es el corte de ayer por la tarde. Tenemos en el panorama internacional, lo que ha venido ocurriendo es que la región de América progresivamente tiene la mayor proporción de casos acumulados comparado con Europa, que ya empieza a tener una reducción de la carga diaria de enfermedad. Tenemos prácticamente 3 millones de personas que han tenido enfermedad por COVID, 2.878.000, y la letalidad se ha mantenido relativamente estable en las últimas 3 días con 6.9%, pero además tenemos que la proporción de personas que tienen enfermedad en los últimos 14 días se ha reducido también importantemente. Y recordarles que esto es importante porque la carga de enfermedad, el motor de la epidemia son los casos de los últimos 14 días, son las personas que son contagiantes. Desde luego se han descrito personas que permanecen por más tiempo contagiantes, pero son las menos, la gran mayoría son en los 14 días. En cambio, la carga histórica o acumulada de personas que han tenido enfermedad, la suma de casos, se vuelve una buena noticia si partimos del supuesto de que se está desarrollando inmunidad. Y también hemos dejado en claro que estamos al tanto de la evidencia científica nacional y mundial, en el sentido de que no existe todavía una demostración directa de que este virus cause inmunidad, pero por analogía con lo que ocurre con otros coronavirus y otros virus respiratorios, asumimos que va a crear inmunidad. Y es todavía un motivo de investigación científica el conocer el momento después de la infección en que empiezan a aumentar las concentraciones de anticuerpos contra el coronavirus en la sangre de las personas que se infectan y enferman, y también si estos anticuerpos son de carácter neutralizante. Esto lo que quiere decir es que los anticuerpos puedan inhibir, detener la replicación del virus, o simplemente es una reacción más genérica. La siguiente. En el panorama nacional tenemos en forma acumulativa 15.529 personas que desde el 28 de febrero, fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus, ya han sido confirmadas, pero en los últimos 14 días 5.009 personas han presentado nuevas enfermedad. Entonces, estos 5.009 son los que son de interés particular, porque es la epidemia activa. Desafortunadamente, 1.434 personas han perdido la vida por haber padecido la forma grave de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y más de 70.000 personas han sido detectadas en su momento como casos sospechosos, estudiadas con las pruebas de laboratorio, y se ha verificado que de esas 71.000 o más de 71.000 son las 15.000
las que han tenido la enfermedad. La siguiente. En estos dos primeros mapa y gráfica es la carga acumulada. Es de interés porque relata la historia de cómo va ocurriendo la epidemia en México, pero insisto, contar los casos acumulados tiene poco sentido de información en términos de lo que está ocurriendo respecto al riesgo que tenemos de tener la enfermedad, porque la gran mayoría son personas que ya se recuperaron y algunas pocas desafortunadamente que perdieron la vida. La siguiente se ve la misma información que en el mapa, que es cómo se ha ido presentando en forma acumulativa la enfermedad por entidad federativa, con la Ciudad de México la que ha tenido la mayor cantidad de casos. Por razones obvias es la zona más poblada, pero también al ser la zona más poblada es la que tiene la mayor eficiencia de transmisión y de contagios. La siguiente muestra, en cambio, los 5.009 personas que en los últimos 14 días han tenido la enfermedad, y esto permite distinguir con mayor claridad cuál es la dinámica de transmisión que existe en las distintas entidades federativas. Vemos que hay 5 zonas del país que son de mayor interés respecto a la intensidad de transmisión: la zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y los municipios conurbados en el Estado de México; la zona de Baja California, particularmente las 2 ciudades principales del norte, Mexicali y Tijuana; también en la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez, aunque ahí aparece pintado de amarillo todo Quintana Roo, en realidad la transmisión es en este municipio de Benito Juárez. En el caso de Tabasco tenemos varios municipios de distinto tamaño que tienen también propagación dispersa. La siguiente se muestra en forma gráfica: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Sinaloa, los estados que tienen mayor transmisión. En el caso de Sinaloa es particularmente Culiacán. La siguiente se ve cuando queremos comparar entre poblaciones de distinto tamaño, que es la forma más adecuada de hacerlo, para considerar que no se pueden comparar poblaciones grandes con poblaciones pequeñas en el número de casos, porque obviamente va a haber más casos, más personas enfermas donde hay mayor población. Se usa la tasa de incidencia. Esta es una medida de uso muy común en epidemiología que permite comparar a poblaciones de distinto tamaño respecto a la intensidad de un fenómeno nuevo, en este caso las personas que tienen COVID. Y vemos que a nivel general en el país tenemos 3.9 por 100.000 habitantes, 3.9, casi 4 personas por cada 100.000 en México en promedio tienen COVID en los últimos 14 días, y se ven también de manera más clara cuáles son estas 5 zonas que he mencionado. La siguiente. En forma de gráfica, vean ustedes cómo cambia el orden precisamente cuando se hace una comparación apropiada y se toma en cuenta el tamaño poblacional, y ahí tenemos Ciudad de México y enseguida Tabasco y Quintana Roo, después Sinaloa, como los estados con la mayor frecuencia de casos nuevos. La siguiente. Cuando vemos las defunciones, las personas que lamentablemente han perdido la vida, que son estas 1.434, vemos que se presentan en la misma frecuencia o en la misma velocidad respecto al tiempo con los casos. Obviamente hay un desfase. El tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y la muerte en las personas que tienen enfermedad grave es de 9 a 10 días. La siguiente. Ciudad de México, Baja California, Estado de México y Sinaloa, seguidos de Tabasco, las zonas donde ha existido la mayor cantidad de defunciones. La siguiente. En forma acumulada, los casos acumulados, tanto sospechosos como confirmados, se ven en la curva anaranjada, y aquí quisiera recordarles que para fines de vigilancia epidemiológica no se reducen las cosas solamente a los casos confirmados. Nosotros consideramos a los casos sospechosos, es decir, personas que tienen la enfermedad detectada por sus síntomas, como una señal muy importante para establecer las acciones de salud pública, tanto de monitoreo como en su momento de detección y contención. Entonces, los casos confirmados son un indicador, pero existen muchos otros indicadores. La siguiente. Cuando vemos los casos sospechosos y confirmados, los que han sido acumulados, también vemos ese patrón de
ocurrencia diaria que va aumentando, lo cual se muestra muy claramente en la siguiente diapositiva cuando vemos la curva de casos confirmados, cómo ha ido aumentando progresivamente. En esta fase exponencial que hemos dicho, no tendría por qué ser diferente en México de lo que ha ocurrido en otros países. Lo que sí ha sido diferente en México, y es logro de todas y todos ustedes, la población del país, es el hecho de que se hizo mucho más lenta la transmisión de lo que hubiera sido sin las intervenciones. Básicamente, la intervención la hacen todas y todos ustedes. Al quedarse en casa están contribuyendo cada una de ustedes a reducir la transmisión. Cada quien en casa no se da cuenta porque su contribución es una millonésima parte de lo que ocurre, pero la suma de todas y todos está haciendo que tengamos una transmisión más lenta, que tengamos menos contagios, menos casos, por lo tanto menos personas que necesitan ser hospitalizadas y ser atendidas, lo cual es muy, muy importante en la fase 3 porque es donde existe el riesgo de que se saturen los hospitales. Podemos ver, a propósito de saturación de hospitales o no saturación de hospitales, en este mapa es donde se representan, cada punto es una unidad hospitalaria de las que han sido designadas como hospitales COVID y atienden a la mayor cantidad de personas con enfermedad respiratoria aguda. Son 618 hasta el momento las que están ya operando en este sistema de información y podrían ir cambiando de acuerdo a cómo se habiliten nuevas unidades según la necesidad. La siguiente. Y vemos en este informe gráfico, cada una de las barras representa una entidad federativa, la última es la nacional, donde se ve el resumen, esa que dice NAC, la última barra en el lado derecho, según ustedes la pueden ver, y 23% de las camas hospitalarias están ocupadas por personas con enfermedad respiratoria aguda y el restante no está todavía ocupado. Es la reserva que todavía existe en el país. No me detengo en ningún estado en particular. La primera barra es la de la Ciudad de México, donde 50% de la ocupación hospitalaria está en este momento siendo utilizada para atender a personas con enfermedad respiratoria aguda, pero el resto sigue todavía disponible. La siguiente lo que muestra es la misma perspectiva, pero para las camas de terapia intensiva, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica y otros elementos de la atención crítica, y vemos también que tenemos todavía una reserva suficiente para el manejo de esta enfermedad en todas las entidades del país y, por supuesto, a nivel nacional. La siguiente. Estos son otros datos informativos, ya los pasamos a cada semana porque cambian muy poco, es la distribución de edades y géneros en las personas que han presentado enfermedad COVID. Y ven ustedes cómo abarcan todo el espectro de edades, se ve ahí por categorías de cada 5 años, desde menores de 1 año hasta mayores de 95, y más o menos es la distribución semejante de la distribución de la población mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe por edad un riesgo particular de presentar la enfermedad COVID o la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. En cambio, cuando vemos en la siguiente diapositiva la mortalidad o la letalidad, la ocurrencia de casos fatales, aquí sí hay una diferencia donde predomina, por un lado, personas adultas mayores, pero por otro, y a diferencia de otros países, en particular Europa Occidental, vemos adultos jóvenes, personas adultas jóvenes que presentan enfermedad grave con muertes. Y esto lo hemos dicho y hay que tenerlo presente, es la consecuencia de otras epidemias de enfermedades crónicas, la epidemia de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, donde México a lo largo de los últimos 40 años ha sido de los países con la mayor carga de estas enfermedades. Esto la ciencia de la salud pública lo ha documentado extensamente y ha identificado su relación directa con la mala alimentación, y la mala alimentación es un problema de salud pública que también es parte de lo que nos falta en el país por atender desde hace 40 años. Y por eso es parte de nuestra agenda de trabajo mejorar las condiciones alimentarias, que en este caso ya no son por desnutrición, aunque existe todavía la desnutrición en México, pero son por exceso, y particularmente exceso de productos de baja calidad, generalmente de muy poco valor nutricional y extremadas cantidades de azúcares, grasas, sal
y desde luego calorías totales, particularmente en los productos industrializados. La siguiente muestra un elemento que puede causar y debería posiblemente causar optimismo, y es conforme las personas tienen COVID y 80% de ellas tienen COVID leve, se recuperan, y las personas recuperadas, si asumimos que este virus va a causar inmunidad, al final nos van a ayudar a construir lo que se llama técnicamente inmunidad de rebaño, es decir, la posibilidad de que haya una proporción muy grande de personas que ya no se pueden infectar porque tienen inmunidad, y entonces eso es el freno de la epidemia. Esta epidemia, recordémoslo, para esta enfermedad no existe un tratamiento específico contra el virus y tampoco existe una vacuna todavía, y posiblemente no va a existir una vacuna en los próximos 2 a 3 años, en el mejor de los casos. Pero si se desarrolla inmunidad, esto va a hacer que la epidemia se detenga no solo en México, sino en el mundo. La última diapositiva lo que muestra es este índice del porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas que tienen COVID, que es la enfermedad causada por el virus, y que sus síntomas principales son fiebre, dolor de garganta, tos, más dolor de cabeza, escurrimiento de la nariz, dolor de cuerpo, etcétera. ¿Cuántas de las personas que tienen esas características, ese síndrome clínico, resultan positivas al virus cuando se hace la prueba de laboratorio? En este momento tenemos en promedio 50%, casi 48% de las personas que tienen este virus, y esto, como suele ocurrir en las epidemias, va a ir aumentando progresivamente, quizá llegue como a un 60-65% en el momento de mayor transmisión en mayo. Comentarles que el Instituto de Salud para el Bienestar ha llevado a cabo las acciones para atender la demanda de medicamentos, la que sigue por favor, de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección, y así también como de medicamentos. Todo esto de manera sectorial. Se ha usado el catálogo que ha definido el subcomité de enfermedades emergentes que se ha congregado justo para esta pandemia de COVID-19, y de ese catálogo nosotros en el INSABI hemos iniciado las tareas para la adquisición de estos bienes. A la fecha se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones, y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más insumos. En estos cuadros les muestro cómo se ha ido entregando, cómo se ha distribuido por grupos, ya sea equipo de diagnóstico, equipo de protección, insumos y medicamentos, las fechas en las que se han distribuido, y estas distribuciones van a los institutos, ya sea ISSSTE, IMSS, SEDENA, CEMAR, y a las 32 entidades federativas. En el cuadro abajo es el puente aéreo México-China, donde hemos adquirido equipo de protección y pruebas diagnósticas. Hemos hasta el día de hoy 5 aviones que han llegado con equipo de protección para el personal. Hoy en la noche llega el 6º vuelo con mascarillas y gogles, y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la Sedena. Esto representa el 59%, lo que se ha comprado en China al día de hoy es el 59% del 100% de las adquisiciones. En esta diapositiva es cómo se ha dispersado todo lo adquirido a las entidades federativas, y muy importante reconocer el trabajo de la Sedena, de la CEMAR y de la Guardia Nacional. Ellos son los que nos están ayudando a la dispersión, ya sea en los almacenes y con el transporte, para poder llegar lo más rápido posible a todas las entidades federativas. Aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo que está conmigo al momento de la adquisición y la distribución, porque han tenido que redoblar esfuerzos. Normalmente son los primeros en llegar y los últimos en irse, y se agradece todo ese esfuerzo para poder llevar a cabo estas tareas. Como ustedes saben, nuestro país se ha planteado como meta garantizar que todo paciente que tenga COVID-19 sea atendido por un equipo
profesional y multidisciplinario, compuesto por médicos especialistas, médicos generales, enfermeras especialistas, enfermeras generales y personal de inhaloterapia. Para ello hemos hecho una importante convocatoria conocida por ustedes y estamos avanzando en la conformación de los equipos de atención en el modelo que creó la Secretaría de Salud Federal. El día de ayer tuvimos una importante reunión con los 222 directores de la Secretaría de Salud. En total, las 4.983 camas de la Secretaría de Salud están en estos 222 hospitales y avanzamos en la conformación de los equipos de atención para COVID. Agradecemos profundamente a todos nuestros directores, médicos, directores de enseñanza de todos nuestros hospitales. Es inspirador ver el compromiso y la dedicación total al ser humano enfermo en estos momentos. Siguiente, por favor. El día de hoy vamos a emitir una convocatoria dirigido a 337 médicos especialistas que tenemos en nuestro país. Estos médicos especialistas son médicos que están haciendo un estudio de alta especialidad o subespecialidad. Son profesionales de la salud con un muy alto valor de profesional académico. Vamos a convocarlos a que se integren a los equipos sanitarios de atención de pacientes COVID. Siguiente, por favor. Esta sería la convocatoria. El señor secretario les va a enviar una carta personal a cada uno de esos 337 para invitarlos a que se incorporen a la atención de nuestros pacientes COVID. Siguiente. Continuamos con la capacitación. El señor presidente nos ha indicado que es muy importante la capacitación, también para avanzar en el déficit estructural de capacitación que tenía nuestro país en materia de recursos humanos. Hemos avanzado con un número importante. Al día de hoy tenemos más de 32.000 recursos humanos para la salud capacitados para la atención de COVID. Es un modelo de capacitación que ya habíamos presentado con ustedes, compuesto por la Escuela Canadiense de Terapia Intensiva y el respaldo de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Siguiente, por favor. Estos son, creemos que es la mejor manera de continuar llamando a nuestros profesionales de la salud. Son nuestros héroes, son nuestros médicos y médicas del bienestar, nuestras enfermeras y enfermeros, nuestros inhaloterapeutas que ya están trabajando. Todos ellos son médicos que se inscribieron en nuestra convocatoria y que de forma voluntaria dedican un esfuerzo muy importante todos los días para atender a nuestros pacientes COVID. Para todos ellos, nuestro querido agradecimiento, nuestro respeto, nuestro amor, y invitar a todos los profesionales de la salud a que se sigan incorporando a este llamado que nos hace la patria para garantizar que todos los pacientes que existan en nuestro país tengan una atención de calidad y efectiva de esta patología. En estos momentos en donde el Sistema Nacional de Salud Pública y Social tiene el menester trascendental de salvar vidas, pues todos los esfuerzos que se puedan sumar son importantes y son muy valiosos. Como recordarán, en este mismo salón, el 13 de abril, se anunció lo que hoy es ya una realidad, el convenio para la subrogación de algunos servicios, padecimientos, embarazos, partos, cesáreas con los hospitales privados del país, en particular con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el Consorcio Mexicano de Hospitales. En esto ha tenido una importante participación, por un lado, desde las instituciones de la Cancillería y también de Funsalud, que aquí está Héctor Valle, que es su presidente, para justamente la parte operativa. 10 días después de ese anuncio, entró en vigor el día 23
de abril, es decir, el pasado jueves. Y hoy traemos los primeros resultados. Es el arranque de un programa realmente histórico para los sistemas de salud. Es una integración muy importante que está beneficiando y va a beneficiar aún más a derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, de ISFAM, las Fuerzas Armadas, de Pemex y a los beneficiarios del INSABI, para que puedan tener atención médica en hospitales privados para ciertos padecimientos, apéndices, hernias y otros padecimientos que entran por urgencias, y sobre todo los embarazos, las mujeres que tienen un embarazo programado, quienes van a dar a luz durante la epidemia y que van a empezar, ya empezaron a derivarse a estos hospitales. Estos son algunos de los primeros resultados. Tenemos un call center, una central telefónica, es lo que nosotros llamamos la torre de control. Ahí es donde pueden llamar todas las personas, es un número 800-213-2684. Ahí llaman y entonces se derivan a las instituciones. Aquí es importante aclarar, las instituciones en esta torre de control son las que van refiriendo a los pacientes al hospital privado en donde pueden ser atendidos. Si pueden regresar, por favor. Hemos tenido en estos días 72,915 llamadas telefónicas. Esto implica la participación de 189 hospitales privados que ya han aplicado al programa. También hay otros que se van sumando y se tienen que certificar por el Consejo de Salubridad General. En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados, que ya pueden trabajar por el Consejo de Salubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con 2,942 camas totales de estos hospitales adheridos. Vamos a llegar a más de 3,000, que son las potenciales, a 3,175. Y en este momento llevamos 159 pacientes transferidos. Es el arranque y estamos seguros que esto va a tener un crecimiento importante, exponencial. Como lo hemos mencionado, en muchos de estos casos son acciones que se implementan con un gran esfuerzo de todas las instituciones, de los hospitales privados, de Funsalud, y en cuestión de días ya están dando resultados. En épocas regulares seguramente esto nos hubiera tomado meses, quizá años. Si pueden pasar a la siguiente. Es un poco cómo se han ido distribuyendo entre instituciones. Esta es la primera gráfica de la frecuencia, es las llamadas que hemos tenido. Hemos tenido picos muy grandes en la central telefónica y hasta el día de ayer cerca de 10,000 llamadas en un solo día. Las llamadas por institución están distribuidas de esta manera. De derechohabientes del IMSS ha sido el 82%, lo sigue el ISSSTE con 11%, el INSABI con 4% y el resto de las instituciones que tienen derechohabiencia, es decir, SEDENA, SEMAR y Pemex, con un 1% cada uno. Pueden pasar a la siguiente. Estos han sido ya los servicios que han sido atendidos de los 179 que comentábamos, de los 159, perdón. Son 127 partos, embarazos y puerperios, 22 cesáreas, un apéndice, 6 hernias y 3 cirugías endoscópicas urológicas. Este número es el de arranque y seguramente aquí vamos a poder ir viendo la evolución y cómo va creciendo y cómo va funcionando este convenio de colaboración, dando muestra que es posible ponernos de acuerdo cuando hay disposición, cuando hay voluntad y sobre todo cuando no hay una intención de lucro, porque en este caso los hospitales no están cobrando una utilidad ni mucho menos, son los precios que están firmados en un convenio desde el 2017 y que son los precios que tenemos los servicios de salud pública para nuestros intercambios de servicio en tiempos regulares. Entonces, la verdad estamos muy reconocidos de eso. Eso sería todo. Al final viene nuevamente el número. Hacer una invitación, quienes no forman parte de la asociación o del consorcio, en esta página hospitalesmexico.com pueden ingresar para tener más hospitales que puedan querer participar de esta acción. Serían verificados, certificados por el Consejo de Salubridad General y entonces entrarían en este proceso. Los hospitales que están arriba son los que ya están trabajando en este momento con nosotros. Y finalmente viene, me parece que el número nuevamente,
es 800-213-2684. Llamen y ahí estamos para servirles. Señor presidente, si me permitiera pues un comercial. Esto es materia de la vespertina de las 6 de la tarde, pero creo que es importante mencionarlo. A partir de las 7 de la mañana de este día, que abre el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el famoso SPEI, las transferencias, ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social y en coordinación con Economía y con Hacienda ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de 25,000 pesos. Son los empresarios solidarios que no dieron de baja en enero, febrero y marzo a nadie de su plantilla de personal. Y estos primeros de este día nada más son 21,582 empresarios solidarios, son la gran mayoría empresas de 1 a 10 empleados, misceláneas, ferreterías, papelerías, carpinterías, abarrotes. Ese ejercicio solamente del día de hoy, del depósito, la transferencia a 21,582 empresarios solidarios, es por un monto de 539,550 millones de pesos. Eso es lo que hoy se está dispersando a estas 21,000 pequeños y solidarios empresarios. Más de medio millón, 500,000 para no echarnos bolas, 539,000 millones, perdónenme, voy a repetirlo, señor presidente, por no hacer bolas, 539 millones de pesos. Es muchísimo dinero que va a reactivar economías. Y déjenme decirles un dato que me parece muy esperanzador. Estos 21,000 empresarios solidarios, más en un número aproximado, emplean a 179,000 trabajadores. A ellos son a los que ellos protegieron, a los que apoyaron, por eso los estamos apoyando ahora a ellos. Son 179,000 trabajadores registrados en el Seguro Social, de quienes dependen 300,000 personas, porque son sus familias, son sus beneficiarios del Seguro Social. Es decir, el empresario, al proteger el empleo, hizo que los empleados protegieran a quienes dependen de ellos, a sus dependientes económicos, a sus beneficiarios. Estas personas siguen teniendo seguridad social y eso es bien importante en estas épocas. Y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado aquí del doctor Alcocer, del doctor López-Gatell. La epidemia en todo el mundo, la pandemia, el coronavirus, se atiende igual. Son los mismos tratamientos, los mismos procedimientos, la misma atención médica, pero los impactos de la economía se atienden diferente. Ahí cada gobierno ve las formas de resolver. Y aquí estamos resolviendo con la palabra de las personas, que es lo único que nos basta para darles este crédito de 25,000 pesos y sobre todo de manera directa a ellos, sin intermediarios. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy y así estamos informando todos los días a las 6 de la tarde cuántos serán mañana, qué monto. Al día siguiente, así hasta que lleguemos y seguirlos invitando a los 645,000 empresarios solidarios a que se acudan a la página del IMSS y hagan su registro y su validación. En primer lugar, algo que ustedes me habían preguntado la semana pasada, donaciones internacionales, ¿cuáles tenemos? Hemos recibido 7 por conducto de la Cancillería, que son de empresas o asociaciones provenientes de China, Corea del Sur, Dinamarca, los Estados Unidos de América y Suiza. De China, la Fundación Jack Ma y la Fundación Ali Baba fueron los primeros en acercarse a nuestro país a través de los canales diplomáticos y realizaron una donación de 100,000 cubrebocas tricapa, 50,000 pruebas de detección PCR, así como 5 ventiladores respiratorios que fueron destinados al INSABI. La Asociación de Dongguan de Amistad con Países Extranjeros, así como la Asociación de Empresarios Shonghua, ambas de China, donaron 65,000 cubrebocas tricapa a instituciones del sector salud. De Corea, Dasung Co. Limited donó 100 trajes protectores y 10 litros de gel antibacterial, ambos al INSABI. La empresa Lego danesa donó al Gobierno de México 8,000 lentes especiales y caretas protectoras para los médicos. Direct Relief, asociación no gubernamental con sede en Estados Unidos, donó 1,000 mascarillas N95.
La farmacéutica Novartis donó 3.600 frascos con 100 tabletas de hidroxicloroquina para brindar tratamiento a 20,000 pacientes COVID-19 bajo protocolo clínico. Todas estas donaciones se han entregado a INSABI o a instituciones del sector salud. Compras internacionales, soy breve, tenemos 610 respiradores mecánicos hechos en Suiza, que llegan en mayo, y 390 que llegan en los primeros días de junio. Esto corresponde al compromiso que hicieron los Estados Unidos con México. El puente aéreo con China, bueno, el día de hoy estaremos cumpliendo el vuelo número 7. Se me ha preguntado por qué el ritmo, por qué no mandamos aviones muy grandes y traemos todo de una vez, porque no son inventarios, se van produciendo. Recordemos que China tuvo, de hecho tiene todavía, una situación también de emergencia por la pandemia. Entonces se combinaron estas fechas en función de la capacidad de producción. El día de hoy se reciben más caretas protectoras y goggles para los médicos. Algunas imágenes aquí de las compras internacionales que ustedes ya conocen. Ya se informó de la distribución de los insumos que ha estado a cargo con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, a quienes mucho les agradecemos su crucial, decisiva participación en todas las actividades que hemos emprendido. A continuación paso a informarles de la protección y atención a las mexicanas y mexicanos en el exterior en la pandemia. La primera acción que ustedes también conocen tiene que ver con repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. Aquí el objetivo ha sido procurar la asistencia consular a los mexicanos afectados en el exterior por la pandemia actual. Se ha tenido una gran colaboración con la Fuerza Aérea Mexicana, a quien también le agradezco muy especialmente su esfuerzo, su participación, su dedicación, al Instituto Nacional de Migración, desde luego a la Secretaría de Salud y a otras dependencias del Gobierno de México y líneas comerciales que nos han ayudado en este esfuerzo de alcance global. Las 80 embajadas han participado, los 67 consulados, para repatriar en total a 10,547 mexicanas y mexicanos en los 5 continentes. Se publicó, como ustedes conocen seguramente ya, la nueva guía de traslado de restos para nuestras representaciones en el exterior, que suelen ser, además de lo doloroso y lamentable de los acontecimientos que estamos viviendo y de quienes se enferman y pierden la vida, el trámite, el procedimiento para tener los restos de sus familiares en México suele ser muy complejo. Por eso se elaboró esta guía y se ha trabajado con mucho cuidado. Aquí algunas imágenes de las repatriaciones. Esta es de Brasil, de Bolivia y Perú, de Turquía vía Canadá. Y aquí el cuadro general que nos dice cuántos mexicanas y mexicanos han sido repatriados. 10,547, como les informé a ustedes, el mayor número de América Latina, 5,178. En segundo lugar de Europa, 3,775. Y enseguida del continente o región Asia-Pacífico, 734. En lo que hace a la red consular, en particular en los Estados Unidos, que también fue motivo hace 8 días de preguntas de ustedes. ¿Qué es lo que se ha trabajado? Hay varias líneas de acción. Atención a través de las distintas líneas telefónicas. Cada consulado tiene su línea de emergencia. Ahí se da servicio todos los días. Las redes sociales, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, CIAM, que está especializado en casos de protección. Desde Estados Unidos, aquí aparece el número, es 520-623-7874. Y desde México, 001-520-623-7874. Ha habido atención presencial en casos de emergencias, mucha coordinación de los consulados con autoridades y aliados locales que se han movilizado. Aquí tienen ustedes algunas imágenes. Estos son Los Ángeles y Oxnard. Aquí hay entrega de despensas, material de protección frente al COVID. Tienen ustedes aquí también el consulado de Little Rock
o el de San Diego en estas imágenes, cómo están trabajando vía virtual y movilizándose. El consulado de Houston, el de Tucson, algunos de los más que tienen más trabajo. Chicago, por supuesto, El Paso. Hay asistencia laboral por despidos injustificados, que también ha sido otra experiencia muy difícil, la situación laboral. Y atención en casos de emergencia. Aquí tienen ustedes una imagen del consulado en San Francisco. La asistencia consular tiene que darse a todos y muy especialmente a los connacionales o que están enfermos y nos piden apoyo, o en aquellos casos donde las familias nos piden respaldo para el traslado de los restos de fallecidos por esta pandemia. El señor presidente nos autorizó un aumento del presupuesto para el apoyo económico para este fin, que les acabo de decir, 375 millones de pesos. Estamos en comunicación con las autoridades locales, hemos encontrado mucho apoyo en general en los Estados Unidos por parte de las autoridades locales. Orientación a través de las ventanillas de salud. Estas ventanillas se instrumentaron con la Secretaría de Salud desde el inicio del gobierno. Han sido un instrumento muy valioso ahora. Han atendido a 330,000 personas al día de ayer. Seguimiento puntual de mexicanos que están en detención, muy relevante, porque están en centros de reclusión y nos ha preocupado mucho su situación. También el presidente nos ha pedido que sigamos eso con especial cuidado. Ponerle atención y tratar de coadyuvar a reducir y evitar la violencia doméstica, que sí ha crecido, sí lo hemos registrado en los consulados, condiciones de salud y la guía que ya les referí. Gracias. Ahí tienen ustedes, enseguida les voy a presentar los números, la que sigue por favor, de una síntesis de lo que han hecho las ventanillas de salud, coordinación aquí con el señor secretario y su equipo. El número de atendidos, 334,221. El número de beneficiarios quiere decir a quienes hemos podido participar directamente para que tengan atención médica, 133,381 al día de ayer. Salud mental, nos han pedido apoyo 1,526 y se han realizado 10 talleres y sesiones de atención psicológica, 110, talleres y sesiones de atención psicológica. Algunas imágenes, ahí aparece el consulado en Chicago, el consulado en Houston, y pues yo les agradezco desde aquí a todo el personal de los consulados su dedicación y su trabajo, que la verdad han hecho un trabajo extraordinario. La situación más difícil la hemos vivido en Nueva York. En Nueva York, además de todas las acciones que acabo de referir, se ha reforzado al consulado para poder dar atención. Y les voy a explicar ahora con los números por qué ha sido más difícil o el lugar más difícil en la Unión Americana para nuestros connacionales. La gráfica que sigue son contagios. Del lado derecho aparece el total de personas, tanto ciudadanos norteamericanos como de todas las nacionalidades que residen en esos estados, el número total de contagiados como se ha ido reportando, y aparece en la otra columna, al lado izquierdo de ustedes, nuestros connacionales que en este momento nos han pedido que directamente participemos o resolvamos su situación de contagio. No quiere decir que son todos los contagiados, quiere decir que son los contagiados que nos han dicho no tengo cómo resolver, cómo tener atención y necesito que el consulado lo haga. Como ustedes pueden ver en esta información, Nueva York tiene 91 de un total de 154, en primerísimo lugar. Las siguientes son fallecimientos en Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos. Nueva York tiene 448. El total en el estado, según reportan las autoridades norteamericanas, son 24,536, para que tengamos un punto de comparación. En primer lugar, entonces, decía yo Nueva York, por ese número, ahí está muy claro. Segundo lugar, California, muy distante, con 32. Tercer lugar, Illinois, con 26. En total tenemos, al día de ayer, 566 fallecimientos que mucho lamentamos.
en los estados de la Unión Americana que les estoy refiriendo en esa relación. En el resto del mundo, ¿cuántos fallecimientos y contagios? Contagiados bajo supervisión solicitada a los consulados y o embajadas, tenemos 49. En primer lugar, Canadá con 37, Italia con 2, y luego tenemos a Australia, Cuba, España, Irlanda, Kenia, Perú, República Checa, República Dominicana y Tailandia con un mexicano. Fallecimientos. Fuera de los que acabo de referir en la Unión Americana, tenemos un fallecimiento en Perú, ustedes lo recordarán, fue un caso muy importante en Cusco, que la viuda fue trasladada con apoyo de la Fuerza Aérea a Mérida. Nos da mucho gusto ver cómo un proyecto que tenía alta complejidad y con la confianza realmente del presidente, del canciller, del secretario, del director del IMSS y de todos los directores aquí presentes, ha venido evolucionando. Realmente creo que es una muestra clara de confianza entre el sector público y el sector privado y en un tema crucial, que es la vida de todas las mexicanas y los mexicanos. Me parece que es una reflexión muy linda para todos. Quiero decir una cosa que es importante. No tienen idea la cantidad de llamadas que hemos recibido de otros hospitales queriéndose adherir al programa. Y por eso la invitación que hizo el maestro Zoé Robledo, diciendo los hospitales se pueden adherir en esa dirección que es Hospitales por México para que realmente apoyen en la materia. Y eso resalta la gran voluntad de la gente de decir quiero ayudar, quiero apoyar en una situación de crisis. Y creo que eso lo debemos destacar de manera muy positiva. Pequeños empresarios que tienen su hospital al interior del país y que dicen yo me sumo. Y eso me parece que es algo que debemos de resaltar como algo muy positivo. El compromiso inicial era de 3.115 camas y todo parece indicar, como ya lo decía el canciller, que van a ser más. Justo eso es la voluntad de un montón de personas que realmente tienen ese espíritu de ayudar. Y muchísimas gracias. Nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud seguiremos colaborando con todos ustedes, señor secretario, canciller, directores y señor presidente. Muchísimas gracias. Quédate en casa. Gobierno de México.